amigas, amigos y amigues de su programa Cruce a la Izquierda, por aquí por Infocifra, retransmitido por Redes TV, por otros medios amigos que han estado atentos a este programa. Hemos recibido críticas, observaciones y poco a poco vamos metiéndole mano al programa para mejorarlo al servicio de ustedes, de la formación, de la academia, del pensamiento y de ir construyendo una referencia, como diría Gramsci, intelectual y moral que permita atajar los problemas del devenir. Hoy tenemos un programa muy especial y tenemos, yo no sé cómo presentarla, porque además que es mi amiga, fue mi profesora, a Javier Magaldi Telles, Maga, como la llamaba nuestro maestro y también amigo Rigoberto Lán. Tenemos una maga en el escenario, que es Magaldi Telles. Yo creo que es una de las intelectuales más completas que yo he conocido. Y sigue trabajando y sigue desarrollando su pensamiento. Ha trabajado a fondo el pensamiento de Silvio Rodríguez y fue amiga entrañable de nuestro compañero de camino, el doctor Rigoberto Lán. Y hoy vamos a hablar de Rigoberto. Y lo vamos a hacer, como dice este libro, que fue un homenaje que se le hizo a Rigoberto, Miradas Múltiples, que recolectó Jonathan Anzurú y Oscar Pérez. Este libro homenaje, Miradas Múltiples, con esta visión, una mirada en clave de amistad. Katire. Bueno, como tú lo dices, hoy es un día muy particular, muy especial para nosotros. Además, está Magaldi acá. Queríamos tenerla a ella presente y sobre todo para hacer un programa que tiene un plano teórico sustantivo. A veces la gente pierde de vista que tenemos que desarrollar la discusión desde el punto de vista, vamos a decir, del análisis de las situaciones más tangibles a la importancia de la reflexión teórica. Como tú dijiste, creo que hablaste de Silvio Rodríguez, pero Magaldi es experta en Simón Rodríguez. ¿En Simón Rodríguez? ¿Dije Silvio? Sí. Pero fue un lapso, pero tampoco queda vale la pena. Porque también es experto en Silvio. Porque también es experto en Silvio. Entonces vamos a decir que es experto en Silvio y en Simón Rodríguez. Simón Rodríguez. Gracias por la corrección. Quedó graciosa, quedó anecdótica, pero está bien. Y eso se debe al público que nos está escuchando, porque estábamos también escuchando. Estábamos escuchando hace ratico a Silvio. De Silvio Rodríguez, recordando al maestro Rigoberto Lanz. Y hoy es un día, Magaldi, para que conversemos sobre Rigoberto, sobre la izquierda, sobre la política y sobre esas transiciones y enseñanzas de Rigoberto alrededor del marxismo, el posmarxismo, la modernidad, la posmodernidad. Entonces tú comienzas. ¿Por dónde comenzarías tú con Rigoberto? Como diría el filósofo alemán Oscar Mayer, ¿por dónde empiezo la salchicha? Lo primero que debo decir es darle mis más profundas gracias a ustedes por pensar en mí para este homenaje a Rigoberto, quien sin duda, a muchos de nosotros nos sigue haciendo mucha falta. Y en segundo lugar, mira, no soy experta en nada, afortunadamente. Lo que he sido toda mi vida y sigue siendo es una lectora y algo de escribir. O sea, tú sabes leer y escribir. Sé leer y escribir. Eso es fundamental. Lo demás viene después. Como decía en otros términos el mismo Simón Rodríguez, ¿no? O sea, leer y escribir como experiencias. O sea, las experiencias que no te dejan seguir siendo el mismo. Cada vez que lees algo que prácticamente es un acontecimiento, ¿no? en lo que se lee. Entonces, bueno, afortunadamente eso no soy experta ni en Rigoberto, ni pese a que trabajamos juntos, muchas cosas, etcétera. Bueno, creo que con esa serie o ese abanico que tú has planteado, Javier, desde la crítica al marxismo hasta la posmodernidad, toda la izquierda de los años 60, 70, etcétera, eso daría prácticamente para hacer un seminario de autor, que no estaría mal.
sea, pero como, digamos, hoy me imagino que es una especie de conversación más bien introductoria. Yo creo que el Rigoberto, desde que yo, digamos, inicié Tu periplo, mi pues, tu amistad, camino. pues con él, esa amistad que involucra la relación también con el saber, pero también con la amistad aquella de la que habla Derrida, que de pronto se puede perder cuando alguien dice la verdad, ¿no? O sea, como decía también Foucault, o sea, la amistad, o sea, somos amigos, conscientes también de que se puede romper en el momento en que tú me digas la verdad o yo te la diga a ti, o sea, no admites lo que te estoy diciendo y ahí hay una ruptura Amistad inevitable, como un plano de la ¿no? ilusión, un Sí, plano. pero ese es el riesgo de la amistad y así se asume. Con Rigoberto jamás, de verdad, tuve ese peligro y afortunadamente fue Una amistad más allá de la verdad, creciendo, por encima de la verdad. Qué bueno. creciendo por encima de la verdad. Entonces, yo creo que si uno da, yo no creo tampoco en líneas de continuidad de ningún pensador. O sea, siempre hay quiebres, siempre hay bifurcaciones. Y yo creo que en los clásicos, y para mí Rigoberto es un clásico dentro de nosotros y América Latina, dentro de los clásicos hay una cuestión que sí es como que se mantiene, que son las preguntas, que es el hacerte preguntar cuando no las haces directamente, que es la problematización, o sea, independientemente de ser el tipo de problematización, y que cruzó toda su obra junto al elemento crucial que si no hubiera sido, que es su irreverencia. Si su irreverencia radical, es decir, y él mismo lo decía, sin concesiones. Vamos, en ese sentido, yo conversaba mucho con él a veces en tono de broma y yo le decía, pero bueno, Rigoberto, vamos a veces, si entendemos el tema de la amistad como es que vamos a entendernos sabrosamente, dialógicamente al estilo habermasiano, es decir, que todos estamos chéveres en función de la comunidad ideal de habla. Mira, eso es muy aburrido. No, es que por eso es que yo digo lo que digo, por eso es que yo te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Entonces, creo que fue eso, y eso era precisamente ese tono, más que lo que algunos plantean como pluralidad, es lo que para mí destacó en Rigoberto. Tú decías algo muy interesante, Magaldi. Ustedes saben que eso es así, la vida es como viene y uno va hablando, y antes del programa hay otro programa que es la programación neurolingüística a la que uno se somete para organizar y orquestar las ideas. Magaldi decía, la crítica es así, provocadora y sin concesiones. La crítica tiene que destruir. Y yo le decía, bueno, pero con método, ¿no? Decía el libertador Simón Bolívar, todo se puede con modo. Todo se puede con modo. Y yo comparto, por supuesto, esa idea. Me gustaría que te explayaras un poquito en ese sentido de, valga la redundancia, es la palabra que me llega, el sentido de la crítica. Porque hay muchas susceptibilidades en los tiempos que corren, Javier. No me digas nada, no, por ahí no te metas. Autocensura, gente que no quiere contaminarse, como diría Silvio Rodríguez, bebo pero no me mojo, ¿no? Sí. Mantenerse un poco al margen con palabras y frases piadosas que no comprometan y que no vayan al fondo sin piedad. Sí. Bueno, yo creo que yo aprendí mucho de Rigoberto, aunque nos diferenciamos en abordaje, pero aprendí mucho, y una de las cosas que aprendí fue precisamente
que la crítica es sin concesiones. O sea, la crítica sin concesiones significa en cualquier espacio, pero en el espacio de lo político, sería que yo no estoy negociando por algo. O sea, entro en una negociación, no digo las cosas como ven, sino de alguna manera, vamos a llamar engañifas, ¿no? Engañifas de crítica. Rodríguez, por cierto, Simón Rodríguez, a lo largo de su obra y especialmente en las críticas a las providencias y en el extracto de su obra sobre la educación republicana, él se refería precisamente al tema de la crítica como uno de los componentes vitales en la creación de república, o sea, vinculado al tema social y al tema político. Pero él decía que la crítica era digamos, una fuerza, vamos a ponerlo en esos términos, una fuerza vital para la construcción de república. Y por eso que había la formación de republicanos, o sea, el ciudadano como republicano, el componente de la razón y de la crítica era vital. Sin eso podían haber letrados, eruditos, etcétera, pero no ciudadanos. Y yo creo que eso sería muy bueno, volver a retomar esa. Hay muchos rodriguianos. Que has trabajado mucho a Rancière, el Sí, sentido de lo público. pero me interesa continuar esta parte de la crítica por lo siguiente, porque en Rodríguez y también en Rigoberto no sabía que era tan rodriguiano. Yo tampoco nunca se lo dije. Pero resulta que en ambos hay una cuestión vital de la crítica, que es evitar que la crítica se convierta en destrucción del otro, ¿verdad? Para que no entrara en las artimañas políticas. O sea, si yo asumo la crítica, demoler a un gobierno o demoler a una persona, etcétera, etcétera, en ese sentido no estoy haciendo nada, estoy demoliendo, pero no estoy dando cuenta del estado de las cosas, que era en la cuestión que insistía Rodríguez y también Rigoberto. Rigoberto miraba mucho el estado de las cosas. Rigoberto se fijaba mucho en el estado de las cosas. Y cuando alguien hacía una crítica de estas superficiales, él decía, hay que escuchar los ruidos de fondo. Diría Foucault, los ruidos de fondo, instalarse en lo concreto. En los ruidos de fondo, insiste él en casi todos sus libros, pero los ruidos de fondo, en este caso de América Latina o de nuestro país, son procedentes de las distintas fuerzas políticas en este sentido. Ruidos de fondo de quienes gobiernan, o sea, para escuchar en lo que dicen, lo que no se dice, y en las bases populares también. O sea, escuchar esos ruidos de fondo, porque ahí hay algo de lo que hay que pensar. Tú sabes, Magaldi, que en uno de los programas que hicimos, que hablamos de Alfredo Maneiro. Pero vamos a hablar de eso, Catire, en el otro, que me están haciendo más señas que un fiscal de tránsito un día viernes por la tarde. Párate a la derecha. Tú sabes que viene el martillo. Bueno, vamos a seguir aquí en este cruce a la izquierda con Magaldi Telles en este interesantísimo programa sobre Rodríguez, Simón y Rigoberto Lán. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria, con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia,
Servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, ya Juan habló con el fiscal de tránsito, ya Yo no dejo seguir. lo dejó seguir, no hubo martillo, todo fue luz verde. Entonces vamos a retomar la discusión donde quedamos. Estaba hablando, Magaldi, de una cita de Alfredo Maneyro sobre el debate bastardo en el seno de la izquierda. Y muchas veces, en vez de discutir asuntos sustantivos, tanto desde el punto de vista de la política como de la reflexión teórica, se desviaba la discusión hacia la personalización del debate, el ataque ad hominem que llaman. Y creo que ese debate con implicaciones y con consecuencias que nos enseñó a tramitar Rigoberto Lanz se dirigía fundamentalmente a asumir esas consecuencias en términos teóricos y políticos. Rigoberto tenía una frase: no caiga en la falacia de autoridad, poeta bello. Eso de que, ¿quién eres tú? Para decirme eso a mí, o yo soy fulano, ¿no? La falacia de la autoridad. Yo desde una supuesta y pretendida escala, ¿no? Una situación, entonces no voy a discutir contigo, o yo desde determinada posición te impongo determinados argumentos y tú no puedes refutarlo. Así es. Sí, ahí hay varias vetas en ese asunto, ¿no? Esa veta en el caso de Rigoberto se dio desde su propia, digamos, toda contundente cuestionamiento al marxismo de los dogmas, ¿no? Que fue toda, digamos, sus libros de los años, finales de los años 70 o comienzos de los 80, etc. Pero hay una cuestión muy, muy importante porque, digamos, no era solamente los dogmas del marxismo. O sea, eran los dogmas asociados también al pensamiento no marxista, incluso de centro, vamos a llamarlo de esa manera, cuando se asumía, digamos, todas esas grandes categorías vacías, como decía precisamente Simón Rodríguez, que se habían convertido en epitafio, ¿no? En la libertad, la igualdad, etcétera. Bueno, él hacia eso también apuntaba mucho Rigoberto, porque en un discurso y en otro aparecían las mismas categorías, pero dogmatizadas. Es decir, sin darle un cuerpo vivo, sin tomar esas categorías vinculadas a la vida. Y categorías, o sea, que se refuerzan en bucle. Esto es por esto y esto es por esto, ¿no? Sin ninguna referencia con los procesos de lo real. Claro, y además para legitimarte como intelectual. Y no solo como intelectual, para legitimarte como líder político. O sea, si yo digo que mi marxismo es científico, oye, ¿quién me va a decir a mí que no? Sí. Porque además es ofender a la ciencia. O sea, eso impregnó. Claro, y tú como intelectual entonces ya no eres solamente un intelectual, sino que ahora eres portador del pensamiento científico, eres un científico. Sí. ¿Cómo refuto yo a un científico que tiene la verdad? Entonces este gran libro que Rigoberto escribió, agárralo ahí, Atire, porque dicho sea de paso, todos los libros que están aquí adornando esta mesa son de Rigoberto, más las revistas donde colaboró, sí, más artículos, infinita, más conferencias. Yo creo que las obras completas, aquí faltan, las obras completas de Rigoberto, eso sería una biblioteca. Sí. Este libro, después lo retratan los muchachos, el marxismo no es una ciencia. Estaba Rigoberto, mira, jovencito estaba Rigoberto, donde precisamente Magaldi, él se explaya en este asunto, sí,
de que el marxismo es, en términos gramscianos, una teoría para la acción. Gramsci habla de una filosofía para la praxis, pero Rigoberto habla de una teoría, marxismo como teoría para la acción. Yo creo que entonces ese tipo de crítica, desde mi perspectiva, ese tipo de agudeza, hay que traerlo para hoy, o sea, para nuestros tiempos, en América Latina y en Venezuela. ¿Por qué? Porque resulta que al menos uno percibe que hay mucha defensa, no solo defensa, estar a la defensiva, porque yo tengo la verdad que me la da el marxismo científico. Eso tú lo oyes en personajes de gobierno, también en personajes de la oposición al gobierno, es decir, casi que la misma mirada, pero digamos en ese juego apuesta. Yo tiemblo cuando veo a un político que dice, porque la ciencia del marxismo, ay Dios mío, Stalin, vuelve a tu tumba, por favor. Bueno, pero además hay otra variante vamos a decirlo así, del reclamo de la cientificidad del discurso, que es la tecnocracia. Nosotros hemos vivido pendularmente. Que es la otra cara de la moneda, es la fase neoliberal, de que yo tengo la verdad porque yo soy un técnico. Sí. Entonces tenemos un marxismo científico, pero que encubre un gran dogmatismo, y por el otro lado una formulación neoliberal tecnocrática que también apela a la ciencia y al saber universitario para legitimar su discurso y evitar por completo la democracia. En estos días hablábamos de eso, Magaldi, el discurso de los mejores, ¿no? Lo que se llama la meritocracia. El libro sobre los oscuros, ¿cómo era que tú decías que había una cierta ilustración oscura, sí, que ya no es la ilustración que alumbra, ¿no? Es la ilustración, un agujero negro que absorbe la luz y no deja que salga. Sí. Ese es el discurso neoliberal. Sí, yo estoy, digamos, convencida y esperanzada, además no solo la convicción, más la esperanza que la convicción, de que estos asuntos se retoman en el debate hoy. Y por eso saludo con ustedes la apertura de este espacio. Así como van naciendo otros espacios. ¿Por qué? Porque resulta que se está utilizando las palabras neoliberales para hablar de socialismo. O sea, para decir que estamos haciendo socialismo, se está recurriendo a la jerga neoliberal. Por ejemplo, la idea del emprendimiento. Bueno, el emprendimiento es uno de ellos. Fíjense que una de las características, porque el neoliberalismo no solo es una doctrina económica ni una práctica económica, es fundamentalmente una racionalidad política, como la analiza Michel Foucault. Y resulta que de esa racionalidad política hay un componente fundamental que es la figura de subjetividad, que se llama el empresario de sí mismo. Esa es la base para el emprendurismo que empezó en Europa. Es decir, en Europa a los años 80 ya estaba la moda del emprendimiento y del emprendedurismo. La figura del emprendedor, que es el empresario de la burguesía heroica, ¿no? Que abre camino. Claro, pero ese es el de la burguesía. Pero el otro, que es el de la economía, el emprendedor de la economía popular, que al respecto, por ejemplo, de Sousa, si no me equivoco, dice que la gran trampa de la ideología del neoliberalismo pasa por esa categoría del emprendedurismo, que oculta, ¿verdad? Oculta o hace aparecer a los pobres, que son pobres porque no han sido capaces de emprender y de ser exitosos. Bueno, a mí se me engrincha la piel, se los digo de verdad, se me eriza la piel cuando escucho este tipo de planteamientos de parte de voceros de pretendidamente gobierno. Pero además digo, sí, que no cualquier gobierno, es decir, estamos apostando al proceso de construcción de una sociedad socialista, sí, de una sociedad distinta, que hay que debatir. ¿Qué es socialismo? Desde luego, hay que seguir debatiendo, no es porque no haya ser. Y Maneiro, y Rigoberto, y cuántos de ellos tenemos mucho que aprender para esto. Entonces no es ponerse, digamos, en este sentido, sin ningún tipo de debate. Yo creo que hay que volver a hacer las palabras fecundas. Y yo tenía una amiga un amigo que decía, Maga,
parece que tenemos que abandonar muchas palabras porque nos las han prostituido. Esto que Es decir, tú dices, Magaldi, fíjate. el vaciamiento, ¿no?, de la palabra y la prostitución de la palabra. Rigoberto decía, las palabras no son neutras, Claro. no son inocentes. No son inocentes. Entonces nosotros tenemos, yo decía, no, ¿por qué abandonarla? O sea, se la estamos dejando a los conservadores, una palabra, vamos a decirles algo suave, ¿no? Pero vamos a verlo hacia las derechas más radicales, no radicales tampoco, extremas. Le estamos dejando las palabras. No, precisamente hay que luchar con las palabras y por las palabras. Refundarlas, ¿no? Resignificarlas. Resignificarlas, darles nueva vida, pero darles nueva vida relacionándola con la vida. Es decir, con la vida política, con la vida social, o sea, con la cuestión social, como ya planteaba también Simón Rodríguez. Si plantear la cuestión social también desde la perspectiva de la fundación de las repúblicas. Entonces, allí hay mucho trabajo, ahí hay mucho que hacer. Ahí hay mucho, es decir, una invitación a todos los amigos que creemos y a las amigas que creemos en que hay que profundizar, ¿verdad?, este proceso de estos ensayos, o sea, este ensayo, porque también son ensayos de fundación de una sociedad distinta. Hay que empezar entonces a que sean ejercicios. Si yo digo libertad, que sea ejercicio de libertad, no es un horizonte, no es una cuestión. Con eso nos engañaron con la modernidad desde la Ilustración, pensar que eran unas cosas a donde íbamos a llegar, pero no llegábamos nunca. ¿Por qué? Porque es un ejercicio. La libertad se ejerce o ni siquiera es un ideal. Sí, qué bueno eso. Y la igualdad lo mismo se ejerce, y en este sentido así, también allí Rigoberto, también Simón Rodríguez, Jacques Rancière. O sea, es ejercicio de libertad en cada espacio, porque eso no es el gran ejercicio, no la libertad, la palabra gran, Libertad como sino como vida cotidiana. Sí. En lo cotidiano, en los espacios institucionales y el ejercicio de igualdad, que ahí hay que retomar contundentemente. O hay igualdad para todos y cualquiera, o no hay. En eso fue contundente Rodríguez. Rodríguez no fue solamente el maestro que apostó por incorporar a los pobres, no. Era incorporar a los pobres en condición de iguales a la educación y a una escuela que era para él el pilar, no porque olvidara los otros niveles, el pilar de la educación republicana, era incorporarlo en la misma escuela a pobres, a las clases medias, a negros, a indios, etcétera, en la misma escuela, no una escuela para pobres. La escuela como ejercicio de la pluralidad y la ejercicio de igualdad. Igualdad para todos, de todos y cualquiera. Sabes, Magaldi, me hiciste recordar yo le comentaba a Juan, un negro de esos que se están perdidos por allí, que hay una revista, la primera revista que fundan Marx y el grupo de la Liga de los Comunistas, se llamaba Revista Comunista, valía 2 peniques allá en Londres, y en esa revista de 1847 hay una frase muy demoledora, donde quienes la escriben, que todo el mundo dice que era la mano de Marx la que estaba escribiendo eso, dice algo así: nosotros no somos de aquellos comunistas que compran la igualdad sacrificando la libertad. Es así, es así. Y eso me llama mucho la atención para este debate que estamos dando, cuando tú dijiste que en Rodríguez la cuestión social es un tema prioritario de la agenda republicana, porque para los neoliberales, retomando un poco el liberalismo clásico, ellos tenían una sentencia muy terrible y lapidaria que decía: la cuestión social es asunto de policía. Y más bien la izquierda siempre señaló que la cuestión social es asunto de lucha y derechos. Entonces, ¿cómo ves tú eso para una izquierda irreverente? Vamos a regresar con esa respuesta importante de la profesora intelectual venezolana Magaldi Telles, aquí, en esta esquina que cruza a la izquierda. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima,
27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, Magaldi, retomando la idea de la relación entre igualdad, libertad, lo común. Cuéntanos ahí, ¿cuál es tu visión del asunto? Bueno, no, digamos, la mía la he ido haciendo desde hace muchos años. Dame un pietaje ahí, Magaldi. En este libro, que es la tesis doctoral de mi maestro y amigo Rigoberto Lan, se perdió la carátula, lo voy a poner de espalda. Razón y dominación. Rigoberto habla, mira, la suspensión radical de toda forma de dominación, una comunidad de hombres libres, supone no otras relaciones económicas, sino la erradicación de lo económico, no otras relaciones políticas, sino la erradicación de lo político, no otras relaciones ideológicas, sino la erradicación de lo ideológico mismo. Ahí exactamente donde está el punto. Sí. Bueno, de la comunidad de hombres libres, ya hablaba también Rodríguez. Rodríguez precisamente hacía el énfasis en lo común. ¿Por qué? Porque estaba cuestionando, de alguna manera, porque se le ha presentado como un ilustrado, ¿no? Él toma categorías de la ilustración, pero las resignifica. Entonces, él cuestiona allí la idea de libertad, vamos a llamarlo, de ese primer liberalismo, ¿verdad? Donde se concebía entonces, a partir de eso, si se concebía la sociedad como una conexión, parece diferencia entre conexión y relación, como una mera conexión de individuos, se estaba haciendo porque se concebía al individuo como átomos. Entonces, bueno, en algún momento él dice, podemos estar juntos, y estamos viviendo juntos, pero no relacionados. Entonces, allí apunta él a esto, es decir, se es libre cuando con el trabajo por lo común, que lo que llamaba el bien general, pueden existir intereses privados, etcétera, etcétera, pero si no hay una articulación con lo común, no hay república. Y menos aquí habrá república socialista, pues vamos ubicándolo en esos términos. En este sentido, es muy, muy interesante, porque yo creo que aquí ahorita hay nuevos cultos. Rodríguez habla que impiden pensar en estas cosas, en el tema de lo común. Hoy las luchas, desde que comenzó con los zapatistas, lo común es lo que atraviesa las luchas. Lo común no preexiste, lo común se construye. Y entonces son luchas y relaciones e interrelaciones construyendo en común lo común. Fíjate, Magaldi. Construyendo en común lo común. Entonces, desde esa perspectiva, eso hay unos planteamientos que no quería que esto se me pasara,
porque hay nuevos cultos. Como unos nichos, ¿no? Unos nichos de dos. Unos nichos, pero hay con sus cultos. Entonces, y de esos nichos con sus cultos son neoliberales. Rodríguez decía, por ejemplo, trabajaba como culto, el culto al tráfico, o sea, el culto al comercio, porque él cuestionaba que no hubiese producción, sino producción social, pues producción con la gente, producción incorporando a los sectores populares, incluso el ensayo, la propuesta que hizo como comunas, especies de comunas, ¿no? Entonces, en este sentido, el culto al comercio, ¿cuándo nos hemos separado de ese culto al comercio? Pero el culto al comercio lo hacen, ¿quiénes? Los comerciantes. Y era el culto de ese comercio que quería negociar, digamos, vender sus productos al exterior, las materias primas. Nada para lo común en este sentido. El culto a la religión era también, digamos, en este sentido, es decir, dice, no nos copiemos de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, el culto, digamos, a diversos cultos, ¿no? Aquí lo que hay que hacer, es decir, el tema es la libertad de conciencia, no la libertad de culto. Un poco en esto. Y yo sí creo y la libertad como un laissez-faire, como claro, la realización de mi deseo individual. Eso hay un cuestionamiento total. Esos cultos están referidos a ese individualismo, es decir, a la libertad individual, que él dice, es decir, ¿qué se hace con la libertad individual? Se forman grupitos con sus propios intereses, olvidamos el bien común, vamos a llamarlo el bienestar, la cuestión social, el bienestar general. Que es lo que, Javier, estimulan los nuevos medios, las nuevas tecnologías, el culto al fetichismo del cuerpo, de la juventud, de la belleza física. Todo el mundo quiere tener un TikTok, un programa, es decir, yo y la sociedad, como los gatos, pues yo y la sociedad a mis pies, ¿no? Eso es. Son nuevas, digamos, esas son nuevas formas. Pero las improntas de aquello, de las críticas, las improntas del estado de las cosas que cuestionó Rodríguez, mire, si ustedes, de lo que él dijo, si nosotros hacemos un mapa como lo que él dijo, ustedes se asombrarían de las cosas que siguen como improntas de hace 2 siglos. Claro, salvando las distancias con nuevas formas, nuevos agenciamientos y nuevos actores y nuevos agentes. Pero los problemas siguen. Sí, te iba a interrumpir, disculpa que te vuelva a plantear un asunto sobre lo común. Estamos haciendo este programa en pleno contexto de la discusión sobre algo que es muy común, muy importante, que es el tema climático, la naturaleza, el cambio climático. Y eso es parte de lo común que deberíamos discutir desde la izquierda. De hecho, Petro acaba de hacer una declaración muy interesante donde señala que uno de los grandes vacíos de la izquierda, aunque yo creo que es una aseveración muy fuerte porque hay mucha gente de izquierda discutiendo el tema ecológico desde hace muchos años, pero él dijo algo así como que uno de los peores errores de la izquierda fue no colocar dentro de la agenda el debate del ambiente, la naturaleza, como algo central. Sí, como punto articulador de los demás problemas. Y de las luchas. Salirnos de la lógica del mercado como articulador, organizador de la sociedad y plantearse la naturaleza. Vamos a seguir con eso aquí en este Cruce a la Izquierda por Infocifras. El problema de la libertad, Rigoberto decía y sigue diciendo, porque aquí están sus libros, la desmitificación del reino de las necesidades a favor del reino de la libertad es la clave para una aproximación dialéctica del problema mismo de la libertad. La libertad entendida como nexo con la naturaleza, como nexo transparente entre plenitud sensorial y naturaleza. El punto de partida no puede ser el hecho dado de que un ser humano es un ser de necesidades preexistentes, que lo preexisten a él. Al momento mismo de la reflexión intelectual, debemos replantear y reposicionar al ser humano como ser viviente, como ser más allá de las necesidades, como ser universal, producto y acto de la naturaleza. Tatire.
Bueno, no, seguimos con el tema, Magaldi, Sí, de la comunidad de hombres libres y mujeres libres, pues, y los géneros libres, porque Sí. ahora estamos en otro terreno existencial, como dirían También es algunos verdad. compañeros, y este tema de Bueno, lo común, Magaldi. De lo común y de la naturaleza, que tú Sí, también sí, lo es tratabas, que, ¿no? yo creo que aquí eso es fundamental. Y aquí Rigoberto da en muy buena parte claves fundamentales. Es que recuerda que aquí en otros libros, ¿qué hace Rigoberto? Desbaratar la matriz moderna como matriz civilizacional. De esa matriz vivieron las derechas, las izquierdas, etcétera, y a eso, desde mi perspectiva, se debe la crítica que hace Petro, que digamos, es decir, una izquierda adherida a esa matriz. La matriz civilizacional moderna, más racionalista, porque hay también la faceta romanticista, etcétera, que también hay que escudriñar un poco, que aquí se dio como experiencia en el sentido del romanticismo social. Algunos dicen que Rodríguez bebió de eso, pero bueno, de vuelta a esto, ahí está esa matriz. ¿Qué es esa matriz? El hombre, digamos, el sujeto en mayúscula, como dueño y señor, capaz de controlar la naturaleza. Y la naturaleza además como antagonista. Como antagonista, ¿verdad? Capaz de controlar la naturaleza, como capaz de ser controlar ese sujeto central Al resto de los seres humanos y a sí mismo también. Y a sí mismo. Esa es la idea de ese sujeto pretencioso que se ha derrumbado categorialmente, pero que sin embargo todavía escuchamos hablar de, no importa que lo llamemos que es el sujeto colectivo, el P con P mayúscula, el pueblo con P mayúscula, esa es otra categoría que también hay que trabajar bastante, ¿no? De manera que esto tiene de sus raíces en esa matriz. Yo creo que aquí donde se está dando un acontecimiento en el sentido de lo que irrumpe, interrumpiendo, porque algo puede irrumpir, pero no interrumpir, y si no interrumpe no es más bien acontecimiento. profundizar la continuidad. Entonces, eso, en términos de acontecimiento, en el terreno de los movimientos, a precisamente asumir la bandera de lo común. Y dentro de lo común, la principal bandera está con la relación con la naturaleza. Y ahí hay mucho de una beta feminista muy importante que tampoco se ha estudiado, porque hay feminismos también en plural. Asumir a la Pachamama, asumir a la Gaia. El cuidado. Que eso no, digamos, el cuidado siempre se separó de la visión de este sujeto. Es decir, la visión instrumental de la naturaleza. La relación es instrumental. Como estamos aquí en la calle, se metió una corneta, ¿no? Pero no crean que vamos a parar por eso. Entonces, se está retomando en estos movimientos esa cosmovisión que tiene que ver con una visión feminista que es la del cuidado, es decir, la protección, rango, ¿no? Sí. ¿Ah? La protección. De la protección. Cuidado amoroso. Además. Del cuidado amoroso, es decir, cuidar, porque somos también parte de esa, no es que estamos aquí la naturaleza, no, somos naturaleza. Somos además naturaleza. Introduce entonces, la racionalidad, la emoción. Sí, el papel fundamental de la nueva subjetividad. Porque es lo que se está llamando incluso el tema de lo solidario también, la solidaridad con el resto de los seres vivos dentro de los cuales estamos nosotros. Entonces, allí esa es una cuestión muy importante que no debería solamente, creo yo, que eso debería ser retomado también no solamente a nivel molar, sino también a nivel molecular. Es decir,
si yo cuido, vamos a decir, yo cuido amorosamente, vamos a llamarlo, porque también el amor se echó de lado. Es decir, el pragmatismo borró la relación amorosa, porque como una amorosa, relación de control no empática. permite una relación amorosa. Entonces, oye, déjame decir, Juan tiene aquí unas matas, pero si él cuida las matas, pero no cuida a la señora que está con él o a sus amigos, no nos cuida. O al que etcétera. cuida la mata. Ajá. Entonces, digamos, ese cuidado es a nivel molecular, es decir, el cuidar del otro cerca, pero también del lejano. Es decir, porque el otro no es solamente el semejante, también, como dicen, no, a nuestra imagen y semejanza. Y el que no es semejante a mí es también un otro. También es un otro. Solo que es un otro que es el que yo no quisiera ser. Y hablando de otro, El pobre, el negro, el preso, el que tiene discapacidad. la mujer y el hombre en relación. ¿Sabes? Claro. Con la cuestión del género, o sea, masculino, femenino, etcétera, y las otras, todo ese abanico. Entonces la pregunta es, ajá, ¿y ese otro? Ese otro lo hemos borrado. Lo hemos borrado y el mayor mecanismo para borrar el mayor dispositivo ha sido la hiperrealidad. Lo trabajó Baudrillard muy bien. Es decir, lo que estamos llamando que lo real y lo virtual, no, lo virtual es más real que lo real. Es la tesis de Baudrillard. Lo real y el simulacro. Porque es el simulacro y además ese simulacro configura mucho más intensamente subjetividades que lo que llamamos realidad en estos tiempos. Y entonces Baudrillard es muy interesante también porque está dando cuenta de cosas que hoy se están hablando con el transhumanismo. Ya Baudrillard los ubicaba ya finales de los 80 en sus trabajos sobre el tema más mediático y el vínculo entre poder, o sea, entre economía política y más mediática. Era inseparable los tres aspectos. Entonces, esto hay que también hurgar en esto no solo para el tema de debate, sino como qué hacer. Y como diría Rosa Luxemburgo, qué hacer diferente para responder a Lenin. Es decir, no es qué hacer, es qué hacer diferente. Porque no se trata de hacer lo mismo. En la construcción de lo que estamos llamando socialismo bolivariano. ¿Qué hacer diferente? Magaldi, hay un amigo común que tiene una tesis de que lo político y lo económico se está subsumiendo radicalmente a los dispositivos más mediáticos. Totalmente. Ese amigo es Juan Barreto. ¿En serio? Presente, sí. Pero te quiero decir una cosa, disculpa que te interrumpa, para ahora vaya adelante. En mi tesis doctoral, la mano de Magaldi está metida, pero hasta la patica, dándole un toque femenino y de método, además, porque yo pienso de manera desordenada. Y Magaldi me decía, pon esta idea aquí primero, pon esta idea después, y que con un látigo en la mano, claro, ustedes no se imaginan el fuerte de Magaldi, el fuerte intelectual de Magaldi, y yo siempre reivindico eso, como de alguna manera una obra es una obra siempre en varias manos, ¿no? Varias cabezas que piensan y puede terminar siendo uno el autor, pero de alguna manera hay un acompañamiento y Magaldi fue un grato y profundo y maestra, ¿no? Acompañante. Bueno, yo quería hacer ese pequeño incorporar otro elemento, también retomando a Rodríguez con este tema de lo común. Porque no es una cuestión solamente de lo común en lo económico ni en lo político. Pero antes de eso, Magaldi, te voy a hacer una pregunta irreverente. Bueno. Tú sabes que el movimiento bolivariano originario habló del árbol de las tres raíces. Y una de las raíces es el pensamiento robinsoniano. ¿Tú crees que esa raíz está... ¿En qué condición la ves tú que está para no colocarle un calificativo? Ahora, Catire, tú sabes que hablando de lo otro, que Magaldi lo ha señalado varias veces, este programa da para otro, ¿viste? Porque está muy intenso y el próximo programa lo vamos a empezar hablando precisamente del rodriguismo y de ese árbol de las tres raíces que también incorpora junto con Bolívar Zamora.
Yo le decía Yo a Chávez en solamente- su momento, y tendrías que meter una cuarta raíz para darle más estabilidad a la mesa de la República. Habría que meter también el internacionalismo de Miranda, Ujú. también. Pero bueno, Bueno, eso lo vamos a no, ver, pero Magaldi. no está mal. A mí me parece muy interesante, por lo menos para abrir el apetito. Sí, Así. Es como un aperitivo. Yo creo, yo no sé si yo preferiría bueno, no voy a decir nada de preferencia. Lo que debo decir es que si admitimos la metáfora del árbol, yo hablaría de otras metáforas, de las tres raíces, yo diría que, mire, creo que Chávez sabía de qué hablaba cuando hablaba del árbol de las tres raíces. Chávez fue y era evidente, es decir, un lector de Bolívar Rodríguez. Ese árbol, las tres raíces se le están desbaratando. Lo digo así por esa pregunta irreverente. Mi respuesta también es irreverente. Y yo creo que esas raíces hay que volverlas a hacer. a regar, ¿verdad? Volverlas a... No sé si regarlas, yo creo abono. que es como volver a sembrar, ¿sabes? Con lo que dejó Chávez, volver a sembrar. Porque de verdad, quien conozca, mire, quien haya leído, aunque sea por curiosidad, la obra de Rodríguez, aunque sea un solo trabajo, la crítica a las providencias, Sociedades Americanas, incluso la primera que tiene menos páginas, ¿verdad? Y el extracto sobre la educación republicana tiene para saber hasta dónde y cómo se ha hecho con eso aquí en este país, donde estamos apostando a la construcción de una república socialista bolivariana. Nosotros yo puedo decir, a mí, cuando yo leo y cada vez que leo, porque además de hace muchos años y ahorita con toda esta situación que estamos viviendo de hace años, yo volví a retomar mis lecturas del maestro Rodríguez, y a mí me parece que verdaderamente las exigencias que él hacía para crear repúblicas todavía están vigentes. Así es, Magaldi. Aún están vigentes. Vamos a tener otro programa con la profesora intelectual venezolana Magaldi Telles, Maga, como la llamaba nuestro maestro Rigoberto. Gracias por estar aquí con el Catire Javier, conmigo, Juan, y con Magaldi. Nos despedimos en este cruce a la izquierda por Infocifra, retransmitido por Radio TV, y nos vemos aquí mismo, todos los lunes a mediodía, a las 2:30, para que almuerce alimentando el pensamiento, el corazón y el espíritu. Gracias. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria, con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas
365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like.